Hola Daniel, espero que estés muy bien. Hoy día nos juntamos para poder hacer la clase, ¿cierto?, de razonamiento lógico, donde vamos a ver la unidad 2, que es razonamiento inductivo y deductivo. Veamos de inmediato los contenidos que vamos a ver en esta unidad, que son argumento inductivo deductivo, como segunda parte, conjunto y diagramas de Venn, y en tercer punto vamos a ver el tema de razonamiento inductivo y deductivo. ¿Ya? Entonces, vamos con lo primero. Primero vamos a tener los argumentos inductivo-deductivo, donde que vamos a decir que un argumento, que repasando un poquitito lo que vimos la clase anterior, es un conjunto, perdón, de proposiciones que llamamos premisas, que tienen por objeto deducir una proposición que es la conclusión. Recordemos además que las proposiciones son frases u oraciones las cuales podemos darle un valor de verdad. Entonces, siempre que una frase o una oración le podamos asignar un valor de verdad, vamos a estar hablando de una proposición. ¿A qué me refiero con darle un valor de verdad? Poder decir si esa oración o frase es verdadera o falsa. Si podemos decir que es verdadera o falsa, cualquiera de las dos, da lo mismo si es verdadera o no, o si es falsa, significa que va a ser una proposición, ¿ya? Entonces, en base a estos argumentos que acabamos de definir acá, vamos a tener argumentos de dos tipos, como lo adelantaba el título. Argumentos inductivos y deductivos. Veamos el primero. El argumento inductivo. Estos argumentos parten de premisas particulares para concluir una conclusión general, ¿ya? Entonces vamos de premisas que son súper particulares y con esas premisas particulares concluimos una premisa, perdón, no una premisa, sino que una proposición general. Veamos algunos ejemplos para que le encontremos sentido. Acá tenemos dos premisas. Las dos primeras van a ser las premisas y la tercera va a ser la conclusión. Entonces, ¿qué tenemos como primera premisa? Alejandro es un hombre, ¿cierto? Después tenemos una segunda premisa, que Alejandro es mortal. ¿Te das cuenta? Entonces eh, son premisas súper particulares porque habla incluso de una persona específica con nombre, que es Alejandro, ¿ya? Entonces, con esas dos premisas particulares, vamos a concluir un hecho general o una premisa o una conclusión general, que es que todos los hombres son mortales, ¿ya? Entonces, en base a estas dos premisas que están al inicio, vamos a concluir que todos los hombres son mortales, ¿ya? Perdón. Ahora, si tenemos un segundo ejemplo, donde las tres primeras proposiciones van a ser las premisas y la cuarta, la última, va a ser la conclusión. Entonces leamos, dice que Ana, Juan y Pedro y Lucas estudiaron juntos para la prueba. ¿Te das cuenta? Una premisa particular porque habla en específico de algunas personas. Luego dice Ana obtuvo buena nota. Otra premisa donde otra vez es particular porque se refiere exclusivamente a Ana. Y como tercera premisa, Lucas obtuvo buena nota, que también es una premisa particular porque, insisto, habla en particular de Lucas. Entonces, ¿qué vamos a decir? En base a estas tres premisas anteriores, que son particulares, vamos a eh, obtener una conclusión general, que es decir que entonces Juan también tendrá buena nota. ¿Sí? Así que ahí tenemos dos ejemplos de este tipo de argumentación inductiva. Veamos otro. Acá los dos primeros son las premisas y la tercera va a ser la conclusión que vamos a obtener. La primera dice que en un envío de vinos de la viña El Sol se descubrió que una caja estaba contaminada. Ahí tenemos una premisa con un hecho muy particular, ¿cierto? Luego, segunda premisa, que nos dice que al abrir una segunda caja, esta también estaba contaminada. Entonces, con esas dos premisas, que son particulares, concluimos una tercera, no una tercera, sino que concluimos una proposición que va a ser la conclusión, en donde la conclusión va a decir que todo el cargamento está contaminado. Entonces, de dos premisas generales, perdón, de dos premisas particulares, estamos obteniendo una conclusión general, que en este caso que el cargamento entero está contaminado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos argumentos inductivos que van de lo particular a lo general. Veamos un cuarto ejemplo, para que quede más claro todavía.
¿Qué dice? Que se construye un edificio sin cumplir las normas básicas. Primera premisa. Luego dice, en esta misma zona, otras edificaciones con las mismas condiciones han colapsado. Otra premisa particular, son hechos particulares. Y esta tercera proposición sería la conclusión, que dice que entonces se puede concluir que esa edificación colapsará de ocurrir un terremoto, algo general. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esto es lo que tratan la argumentación inductiva, de lo particular a lo general. Veamos otro. Dice que aquí hay más premisas, hay 4 premisas y con esas 4 premisas obtenemos una conclusión. La primera dice que se sabe que 1 por 1 es 1, luego que una segunda premisa que 2 por 1 es 2, tercera premisa que 3 por 1 es 3 y cuarta premisa que 4 por 1 es 4. ¿Te das cuenta? Entonces son 4 premisas particulares. Entonces con esas 4 premisas particulares vamos a concluir una proposición general, que es decir que entonces todos los números multiplicados por 1 es igual al número. Ahí estamos teniendo algo general, porque estamos hablando de todos los números, ¿ya? Perdón, ahí se repitió. Refresco disculpa por eso. Entonces vamos a decir a modo de conclusión que en el caso de los argumentos inductivos, como lo que acabamos de ver, su validez dependerá de la fuerza de sus premisas. Un argumento será fuerte si logra que la conclusión sea convincente. Entonces, las premisas acá son las importantes, porque mientras más premisas y más precisas sean, la conclusión que obtendremos en general será más convincente. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que tienen los argumentos inductivos. Veamos ahora los argumentos deductivos, donde vamos a decir que estos funcionan de manera contraria a los inductivos. Si no, ¿te acuerdas que en lo inductivo iba de lo particular a lo general? Premisas particulares para una conclusión general. Aquí es todo lo contrario. Vamos a tener premisas que hablan de manera general y la conclusión va a ser una proposición particular. ¿Ya? De lo general entonces a lo particular. Veamos ejemplos. Al igual que el anterior, en estos 2 ejemplos que están acá, tenemos que las 2 primeras proposiciones son las premisas y la tercera proposición es la conclusión. Veamos entonces el primer ejemplo. La primera premisa dice que la mayoría de los estudiantes utilizan medios digitales para estudiar. Algo general, porque habla de la mayoría de los estudiantes, habla en general de los estudiantes. Luego dice Francisca es estudiante, ¿sí? Porque le está dando una connotación de estudiante a algo súper general. No que esté estudiando algo en particular o en tal colegio, sino que de manera general Francisca es estudiante. Y con esas 2 premisas generales vamos a concluir que luego Francisca emplea medios digitales para estudiar. Esa es la conclusión que sacamos, algo súper particular, que es decir que Francisca empleó medios digitales para estudiar. ¿Sí? Una conclusión que habla en específico de Francisca y cómo estudia. Veamos un segundo ejemplo que dice, otra vez, las 2 primeras proposiciones serán las premisas y la tercera proposición la conclusión. Entonces la primera premisa dice que todos los hombres son mortales, ¿cierto? Habla de manera general de todos los hombres. Luego dice que, segunda premisa, Alejandro es hombre, ¿sí? Algo que habla de Alejandro en particular, pero lo que habla sobre Alejandro es algo general. Alejandro es hombre, algo súper general. Entonces con esas 2 premisas concluimos algo particular, que en este caso entonces Alejandro es mortal. ¿Ya? Entonces ahí estamos concluyendo algo particular. ¿Ya? Más ejemplos. Otra vez en esto, las 2 primeras proposiciones serían las premisas y la última sería la conclusión. Ejemplo 3, entonces dice, todos los políticos son corruptos, habla en general de todos los políticos. Luego, el senador Melquiades Buendía es político, ¿sí? Habla de una persona particular, pero a pesar de eso, la indicación que da es de algo súper general, que es político, no habla de nada más, algo súper general, por lo que podemos concluir en base a estas 2 premisas que entonces el senador Melquiades Buendía debe ser corrupto, algo súper particular. Estamos diciendo que ese senador tiene esa característica, ¿ya? Algo, una proposición particular como conclusión. Veamos la siguiente. 2 primeras premisas, ¿cierto? La tercera proposición, conclusión.
Dice que a los habitantes de Antofagasta les gusta que su ciudad sea llamada la Perla del Norte. Algo particular, ¿cierto? Luego dice que Juan es habitante de esa ciudad, o sea, es habitante de Antofagasta, también algo súper general. Solo sabemos que vive en Antofagasta. Entonces, con esas dos premisas podemos concluir que, de manera particular, a Juan le gusta el nombre con que se conoce Antofagasta. ¿Te dan cuenta? Entonces, una conclusión, una proposición súper particular. Veamos el quinto ejemplo. Dice que todos los animales necesitan agua para vivir, algo que es general. Luego dice que los osos son animales, otra vez habla de los osos, pero habla que son animales, que es algo súper general. Y luego se concluye que en consecuencia los osos necesitan agua para vivir. Una conclusión particular, ¿ya? En particular que los osos en particular necesitan agua para vivir. Entonces ahí estamos obteniendo una premisa, que es la conclusión y que además es general, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de los argumentos deductivos? Que en el caso que en el caso de estos argumentos, si se acepta la verdad de las premisas, entonces la conclusión será correcta, ¿ya? Esa es la característica, eh, que siempre en los argumentos deductivos, si las premisas son verdaderas o aceptamos que son verdaderas, sí o sí la conclusión va a ser correcta. Entonces, si las premisas que son particulares son correctas, insisto, o las asumimos como correcta, la conclusión que en general también lo será. En cambio, con el argumento inductivo, eso no siempre pasa, ¿ya? Porque no siempre por tener argumentos, eh, argumentos que son particulares, la premisa que sea la conclusión va a ser cierta. Puede que sí, puede que no, ¿ya? Y con eso tenemos los argumentos inductivos y deductivos. Entonces, de manera resumida, argumento inductivo va de lo particular a lo general. Y el argumento deductivo va de lo general a la conclusión particular, ¿ya? Veamos la segunda parte de este contenido, que son los diagramas de Venn. Entonces, como dice ahí, el diagrama de Venn es una representación gráfica que muestra todas las relaciones lógicas posibles entre una colección finita de conjuntos, ¿ya? Sé que a lo mejor la descripción de lo que es un diagrama de Venn quizás es un poco confusa, pero por eso vamos a verlo de inmediato con algunos ejemplos para que lo vaya manteniendo de mejor manera. Entonces aquí la idea es que siempre que nosotros tengamos ciertos datos, los representemos dentro de círculos, ya que van a ser los conjuntos de datos que vamos a tener. Y en esos conjuntos de datos van a haber datos que se van a repetir en ambos conjuntos, a pesar de que yo sea información separada. Entonces, los datos que se repiten, nosotros los vamos a colocar en la intersección de estos dos círculos. Por ejemplo, tengo el conjunto A, que puede ser cualquier cosa, que en este caso tiene números. Tiene el número 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 18 y 20. Y el conjunto B tiene otros números, el 2, el 4, el 5, el 7, el 9, el 12, el 14, el 16 y el 20, ¿sí? Que están expresados en cada uno de los círculos. Entonces, además, que tenemos que en estos dos conjuntos que acabamos de ver hay números que se repiten en ambos. Por ejemplo, el 5, el 7, el 9 y el 20. Tenemos los mismos elementos, perdón, los mismos elementos en los dos conjuntos. Entonces, ¿cómo vamos a representar estos dos conjuntos? Los vamos a representar con dos círculos que tienen una intersección en el centro, en donde precisamente donde se intersectan ambos, vamos a colocar, en este caso en particular, los números que están presentes en los dos conjuntos y el resto de los elementos en su conjunto correspondiente. Entonces, de esa manera, si revisamos, si comprobamos, si dentro, por ejemplo, del círculo amarillo completo están todos los elementos, lo vamos a poder comprobar. Por ejemplo, está el 1 sí, luego viene el 3, el 5 que está en la intersección, el 7 que está en la intersección, el 9 que también está en la intersección, el 10 que está al lado izquierdo, el 15 que está acá al lado izquierdo, el 17 que está al lado izquierdo, el 18 que está al lado izquierdo y el 20 nuevamente que está al centro de la intersección de ambos círculos. ¿Por qué insisto? Porque ese 20, ese 9, ese 7 y ese 5 están en los dos conjuntos.
Y lo mismo va a pasar con el B, que va a estar representado este conjunto con este círculo de un tono como celeste, azul, gris, por ahí va. Entonces, ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? El 2 que está acá, el 4 que está ahí, el 5 que está al centro, el 7 que también está al centro, que forma parte del conjunto, luego el 9, el 12 que está acá a la derecha, el 14, el 16 y el 20 que también está al centro. Entonces se da cuenta los elementos que quedan en la intersección de ambos círculos, ¿cierto? Que representan ambos conjuntos, nos está diciendo que esos elementos pertenecen a los dos, se encuentran en ambos, ¿ya? Entonces el 5, el 7 y el 9 y el 20 que están acá en el centro, quiere decir que en ambos conjuntos esos numeritos están incluidos, ¿ya? Veámoslos con un ejemplito un poco más aterrizado donde tiene una mejor descripción. Dice que en una encuesta sobre 1000 personas mostró que los siguientes resultados referidos al uso de teléfonos celulares con sistemas operativos iPhone y Android. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la cantidad de personas que usan uno u otro. ¿Cómo podríamos interpretar este diagrama de Venn? Tenemos el círculo azul al lado izquierdo que dice que tenemos 276 que serían las personas que prefieren utilizar iPhone, y al lado amarillo del círculo amarillo tenemos que 224 que representa que son las personas que prefieren utilizar Android. Pero además tenemos la intersección de los dos círculos en donde está ese numerito 412. Y además tenemos esos 88 que está fuera de los dos círculos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Perdón, se me va. Ahí sí, se me corre sin querer, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Interpretemos los numeritos. Ya tenemos la encuesta sobre 1000 personas y tenemos que estos 276 entonces son personas. ¿Qué podríamos decir de ellas? Que son 276 personas que solo usan iPhone y nada más que iPhone. Luego vamos a tener las 224 personas que están al lado amarillo, ¿cierto? Solo en el círculo amarillo. Entonces vamos a decir que estas 224 personas solo usan Android y nada más. ¿Ya? ¿Qué representaría entonces este numerito del medio? Que está encerrado por los dos círculos, ¿cierto? Por el círculo de iPhone y por el círculo de Android. Quiere decir que esas 412 personas utilizan los dos sistemas operativos. O sea que estas 412 personas utilizan iPhone y Android. Utilizan ambos, los dos. ¿Ya? Eso quiere decir la intersección, ¿ya? Que incluye a la intersección de los dos círculos. En este caso, que son 412 personas, insisto, que usan tanto iPhone como Android. Pero además tenemos este numerito de afuera, que son los 88. ¿Qué quiere decir este 88? Que como está fuera de ambos conjuntos del diagrama de Venn, fuera de los dos círculos, quiere decir que estas 88 personas no usan ni lo uno ni lo otro. Podríamos decir, por ejemplo, que usan otro tipo de sistema operativo o que no utilizan teléfono. No utilizan ni iPhone ni Android. ¿Sí? Eso quiere decir ese numerito que está afuera, ¿ya? No es que sobre, sino que también se puede interpretar, y la interpretación en este caso es de esa manera, que esas 88 personas no usan ni iPhone ni Android. ¿Ya? Veamos otro ejemplo con algunos calculitos para hacer para que empecemos a entender de mejor manera. Los diagramas de Venn no solamente son de dos círculos, sino que pueden ser de tres o más. Y se pueden interseccionar de diferentes maneras, como está en este diagrama, por ejemplo. Démosle contexto. Dice que en una encuesta en la región metropolitana se consulta a 1000 personas y se obtienen los datos representados en el diagrama de Venn que se ve a continuación. Entonces, vamos interpretando el diagrama. Tenemos este círculo de la izquierda que dice castellano. Entonces, quiere decir que estas personas que están al lado izquierdo, encerradas en todo este círculo, hablan castellano. Acá al lado derecho dice inglés. Entonces, todas las personas que están representadas en estos números, ¿cierto? Que están en este círculo son las que hablan inglés. Y en el círculo de abajo, todos los numeritos que están en este círculo de abajo representan a las personas que hablan francés. Pero además de eso, hay varias intersecciones de círculos. Está la intersección, por ejemplo, esos 520, que es la intersección solamente del círculo de castellano e inglés. Está este espacio en blanco, que es la intersección solamente del círculo de inglés y francés. Esta intersección donde está este 30,
que es la intersección de solo castellano y francés, pero además está esa intersección del centro, que está encerrada por los tres círculos, que son 100 personas. ¿Ya? Entonces, vamos interpretando y veamos si se contestan las preguntitas que están aquí abajo, al mismo tiempo que vamos interpretando el diagrama. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, primero tenemos estos 340. ¿Qué quiere decir ese 340? Que está solo dentro del círculo de castellano, ¿cierto? No está en la intersección de ninguno. Quiere decir que esas 340 personas solo hablan castellano, castellano y nada más, no hablan otro idioma, ¿ya? Solo castellano. Que ahí estaremos respondiendo a la pregunta A. Pero además, y lo mismo pasa, por ejemplo, con este 6. Ese 6 está encerrado solo por el círculo de inglés, quiere decir que esas 6 personas solo hablan inglés. Y lo mismo pasa con este 4, que esas personas solo hablan francés. Veamos las intersecciones. Tenemos el 520, que está encerrado por el círculo de castellano e inglés. Entonces quiere decir que esas 520 personas hablan los dos idiomas, hablan castellano y hablan inglés. Eso quiere decir, ¿ya? Además tenemos este 30, que quiere decir que está, primero, que está encerrado por los círculos de castellano y francés. Por lo tanto, podemos decir que estas 30 personas hablan los dos idiomas, hablan francés y hablan castellano, hablan los dos idiomas. ¿Ya? Tenemos este espacio que está en blanco, que es la intersección de los círculos de inglés y francés. Pero como no hay ningún número, ¿qué podríamos decir? Que ninguna persona habla solo francés e inglés. Y tenemos además la intersección de los tres círculos, que son estos 100. ¿Cómo interpretamos ese numerito entonces? Quiere decir que 100 personas hablan los tres idiomas. O sea que 100 personas hablan castellano, hablan inglés y hablan francés. ¿Sí? Y así es como se interpreta. Entonces, si contestamos las preguntitas que están acá, dice cuántas personas hablan castellano, perdón, cuántas personas hablan castellano, aquí hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque dice cuántas personas hablan castellano e inglés, ¿cierto? Partamos con la primera que le habíamos contestado, pero démosle otra vuelta ahora que hicimos el análisis completo. Al principio dijimos que cuántas personas hablaban castellano, dijimos 340. Pero dijimos que estas 340 solo hablaban castellano y ningún otro idioma. Pero además tenemos estas 520 que también hablan castellano, ¿cierto? Pero estas 520 no solo hablan castellano, sino que hablan castellano e inglés. Además tenemos estas 30 que también hablan castellano, pero no solo castellano, hablan castellano y francés. Y estas 100 que también hablan castellano, ¿sí? Estos 100 no quiere decir que no hablan castellano, también hablan castellano, pero además de castellano hablan inglés y francés. Y la pregunta nos dice cuántas personas hablan castellano. No nos dice que hablan solo castellano. Aquí la semántica es súper importante. Porque si nos dijera cuántas personas hablan solo castellano, la respuesta sería 340. ¿Sí? Pero nos dice cuántas personas hablan castellano. ¿Ya? Y que hable, por ejemplo, inglés, no quiere decir que hable castellano. Por lo tanto, las 520 personas que hablan los dos idiomas, que hablan castellano y francés, ¿las podría contar como personas que hablan castellano? Sí, ¿cierto? Porque hablan castellano y además inglés. Pero no me importa que hablen inglés, pues si lo que me está preguntando son personas que hablan castellano. Y estas personas sí hablan castellano. Entonces le tengo que sumar estas 340 a esas 520. Y lo mismo pasa con estas 30. La pregunta dice, ¿cuántas personas hablan castellano? ¿Estas 30 hablan castellano? Sí. Hablan francés, pero hablan castellano. Por lo tanto, las tengo que contar. Entonces sumo esas 30. Y además, tengo estas 100. Que si vamos a la pregunta, dice, ¿cuántas personas hablan castellano? Estas 100, ¿hablan castellano? Sí, también hablan castellano. Hablan inglés y francés también, pero hablan castellano. ¿Ya? La pregunta en ninguna parte me dice que hablen solo castellano o solo un idioma. No, no, no. Dice que hablen castellano. ¿Y estas 100 hablan castellano? Sí. Por lo tanto, para responder esta pregunta, que es cuántas personas hablan castellano, en realidad tengo que sumar todos esos numeritos que estoy encerrando en circulito. Porque estas 340 hablan castellano, esas 520 también, esas 100 también y esas 30 también.
Que hablen solo castellano, que hablen además de castellano otro idioma, no me interesa, porque la pregunta es súper clara. ¿Cuántas personas hablan castellano? ¿Cuántas personas hablan castellano? La suma de esas personas que acabamos de comentar. Entonces, si hacemos la suma, serían las 340 más las 520 más las 100 más las 30, que eso suma 990. Entonces, en realidad, las personas que hablan castellano no son solo 340, son 900 personas, 990 personas, que son las que estoy marcando ahí en el círculo. Insisto, ¿por qué las contamos todas? Porque, por ejemplo, estas 30 hablan castellano, sí. ¿Hablan francés? También va a decir usted, sí, hablan francés. Pero la pregunta es que hablen castellano. ¿Y hablan castellano? Sí. Que hablen otro idioma, no me importa. ¿Ya? Ahora dice, esa sería la primera entonces, serían 990 personas. Luego me dice, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? O sea, hablan los dos idiomas. Ojo, no me dice cuántas personas hablan solo castellano e inglés. O sea, que hablen los dos idiomas, las cuento. Si hablan un tercer idioma, no me importa. Y también las cuento, porque no me importa. Me importa que hablen castellano e inglés. Si hablan francés, alemán, italiano, además, no me interesa. Si hablan los dos idiomas, las cuento. Entonces, ¿qué personas hablan los dos idiomas? Castellano e inglés. Ahí tenemos los primeros, ¿cierto? Castellano e inglés. Estas personas solo hablan los dos idiomas. Las cuento. Y tengo esos 100. Usted me dice, ah, pero profesor, estas personas, además de hablar castellano e inglés, también hablan francés. Sí, pero la pregunta no me dice que solo hablen esos dos idiomas. Si habla 5 idiomas, me da lo mismo. Si dentro de esos 5 idiomas habla castellano e inglés, que es lo que me están preguntando, las incluyo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá, incluirlas. Cuando las personas hablan los dos idiomas, a pesar de que hablen un tercero, las cuento, porque cumplen con lo que me está preguntando. ¿Hablan castellano e inglés? Sí, hablan castellano e inglés. Entonces, para responder esa pregunta, tengo que sumar esos dos datos que son los 520 más los 100. En este caso serían 620. Y luego me pregunta cuántas personas hablan los tres idiomas. Ahí no hay donde perderse, porque estas 340 hablan solo castellano, estas 6 solo inglés, estas 4 solo francés, estas 520 hablan solo dos idiomas, que es castellano e inglés. Estas 30 personas hablan solo castellano y francés, que son dos idiomas. Y las personas que hablan tres idiomas al mismo tiempo son estas 100, que es la intersección de los tres círculos. Entonces aquí la respuesta a la pregunta C sería 100 personas. ¿Ya? Y ahí tenemos un diagrama de Venn quizás un poco más complejo, pero que nos permite entender todas las interacciones que podemos tener. Veamos la última parte entonces, que es el razonamiento inductivo deductivo. Que vamos a decir que el razonamiento inductivo es una herramienta matemática que consiste en emplear nuestra experiencia y observaciones para obtener conclusiones y generalizaciones. Veamos cómo funciona. Aquí siempre tenemos que, se nos van a poner varias premisas, por decirlo así, y se nos va a preguntar una generalidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí en esto hay que fijarse prácticamente en los patrones. Ese es como el truco. Entonces, fíjense en esta. Dice 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 4 más 3, 7, 5 más 4, 9, 6 más 5, 11, 7 más 6. Nos pregunta cuánto, 8 más 7 tanto, ¿cierto? No sabemos cuánto. Y nos dice que si podemos determinar los valores de 7 más 6 y 8 más 7, que son los dos que nos faltan. La idea acá es no hacerlo con calculadora, sino que hacerlo a través del razonamiento, de buscar patrones. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería el patrón acá? Tenemos que, mientras voy sumando numeritos, ¿cierto? Al lado izquierdo voy de uno en uno, y lo mismo al lado derecho de la suma, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Si voy manteniendo ese patrón, de acá a cada lado de la suma ir sumando uno, fíjense qué pasa con la suma. 3, 4, 5, le sumo 2. De 5 a 7, ¿qué hicimos? Sumamos 2. De 7 a 9, ¿qué pasó? Se le sumaron 2. De 9 a 11, ¿qué pasó? Se le sumaron 11. Entonces, yo sin utilizar la calculadora y sin tener que hacer la suma de manera mental, yo sé que el resultado que viene, como es el 7 más 6 sigue el patrón que pillamos anteriormente, que ir sumando de uno en uno, sé que el resultado va a ser sumarle 2 a ese 11, por lo tanto sería 13. Y yo sé que el siguiente, que es 8 más 7, como sigue el patrón anterior, yo sé que a ese resultado anterior que nos dio 13 tenemos que volver a sumarle 2, que es 15. Entonces, si el patrón se cumple, los resultados que vamos a ir teniendo va a ser ir sumándole 2 al resultado anterior. Y ahí
pudimos obtener un resultado matemático sin tener que utilizar la calculadora o el cálculo matemático precisamente, sino que solamente el razonamiento. ¿Ya? Veamos la siguiente. Tenemos una secuencia, ¿sí? O una serie, donde dice que la serie es 20, luego del 20 viene el 25, como tercer valor viene el 22, como cuarto el 27, como quinto el 24, etcétera. Esto es infinito hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos pide? Que hagamos el análisis como lo hicimos anteriormente y podamos encontrar los valores que están en la quinta posición, perdón, sigamos el análisis, ¿cierto? Y analicémoslo, ¿ya? Para que podamos determinar cuáles son los valores que siguen de la serie. Eso es lo que nos pide acá, perdón, eso no lo había identificado bien. Nos pide qué valores siguen de la serie. Entonces, para eso tenemos que encontrar patrones. Esto solo se trata de encontrar patrones. Entonces, acá tengo la serie planteada de nuevo, 20, 25, 22, 27, 24, tal como está acá arriba. Y fíjense, acá con un análisis se empieza a pillar el patrón. Entre el primer elemento y el segundo se sumó 5. Entre el segundo elemento y el tercer elemento se restaron 3. Entre el tercer elemento y el cuarto elemento se volvieron a sumar 5. Entre el elemento 4 y el elemento 5 se restó 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder obtener el elemento que viene, yo sé que, fíjense, ¿cuál es el patrón? Sumo 5, resto 3. Sumo 5, resto 3. Entonces, para los siguientes números de la serie, ¿qué tendría que hacer? Al elemento sumarle 5, luego restarle 3. Luego sumarle 5, luego restarle 3. Entonces, para saber qué término viene después del 24, ¿cuál sería la secuencia que tenemos acá? Si para llegar a 24 restamos 3, para el término que viene, ¿qué deberíamos hacer? Seguir el patrón, perdón, que es sumar 5. Entonces 24 más 5 es 29. Entonces el valor que viene acá sería 29. Y para el siguiente, como para llegar a 29 sumamos 5, para el que viene debería ser restar 3. Entonces 29, 28, 27 sería 26 el siguiente término. Y de esa manera, si a cada término primero le sumamos 5 y después 3, 5 y 3, 5 y 3, voy a poder pillar todos los elementos de la serie. ¿Ya? Y ahí tenemos otro análisis. Entonces, como te decía acá, es encontrar patrones. Lo mismo acá. El objetivo de esto es pillar el resultado de esa potencia, ya que es 11.111 al cuadrado. La idea, como le comenté anteriormente, no es utilizar la calculadora, sino que solamente el razonamiento. ¿Ya? Entonces, fíjese que hay un patrón, ¿cierto? Primero tengo 1 al cuadrado, luego 2 unos al cuadrado, que es 11, luego después 3 1, que es 111 al cuadrado, después 1111, y así voy, ¿cierto? A la base le voy agregando dígitos 1 y todo eso al cuadrado. ¿Qué pasa? Cuando tengo el primer elemento, cuando tengo solo un 1 como base, el resultado es 1. Luego, cuando tengo dos unos como base, en el centro va un 2, y a la derecha un 1, y a la izquierda un 1. Luego, cuando tengo tres unos en la base, me queda un 3 en el centro, y a la derecha voy restando de a 1, 2, 1. Y lo mismo a la izquierda, 3, 2, 1. Luego, cuando tengo cuatro unos como base, me queda un 4 al centro, y a la derecha y a la izquierda voy disminuyendo de uno en uno. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Por lo tanto, el elemento que viene, que es el que nos están pidiendo, fíjense cuál sería el patrón. Que el valor del centro del resultado siempre va a ser la cantidad de unos que tengo. Acá tengo un 1, solo un 1. Aquí tengo dos unos, número 2 al medio. Acá tengo tres unos, número 3 al medio. Luego tengo cuatro unos, un 4 al medio. Y después que obtengo el valor del medio, que es el número de la cantidad de unos que tengo, tanto a la derecha como a la izquierda voy restando de a uno en uno, hasta llegar a uno. Por lo tanto, el valor que vendría del 11.111, que es el que nos pide, que es el valor siguiente de esta secuencia, sería poner un 5 al medio y a la derecha, hacia la derecha, ir 5 y restando de a 1, que sigue restando 5, 4, 3, 2, 1. Y lo mismo a la izquierda. A continuación del 5 a la izquierda sería 5, 4, 3, 2, 1. Y así poder ir encontrando los valores de los resultados sin tener que acudir a la calculadora a una operación matemática, solamente con el razonamiento. ¿Ya? Lo mismo pasa acá.
que este se lo voy a dejar como tareita y si cualquier duda me lo va a preguntar. Otra vez tenemos una secuencia. Tenemos 2,6 elevado al cuadrado, luego 3,6 elevado al cuadrado, luego 4,6 elevado al cuadrado y así sucesivamente. 66, 666, 6.600, etcétera. Fíjense, pillemos el patrón. Cuando es 66 al cuadrado tengo 4, 3, 5, 6. Ahí todavía no, obviamente no podemos encontrar ningún patrón. Luego cuando tenemos 3, 6 al cuadrado sería 4, 4, 3, 5, 5, 6. Ahí como que ya hay un atisbo de patrón. Veamos el siguiente para encontrar el patrón, a ver si encontramos el patrón. Cuando son 4, 6, o sea, 66.666 al cuadrado, ¿qué pasa? Tengo un 4, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 6. Luego, cuando tengo 5, 6 al cuadrado, que es 66.666 al cuadrado, otra vez tengo 4, 4, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 6. Entonces la idea es obtener el resultado de esa potencia, de esa base bien grande al cuadrado, ¿cierto? Saber cuánto es. Entonces, ¿cuál es el patrón? Aquí está la solución, se la dejé como tarea, pero para que lo analice. ¿Cuál es el patrón? Que igual se lo voy a dejar, pero la tarea es para que compruebe que el patrón se cumple en el de acá abajo. ¿Qué sería? Siempre voy a tener un 5 al medio y un 6 al final. ¿Sí? De hecho, es un 35 al medio. Si nos fijamos bien, es un 35 al medio, fíjese. El primero es un 35 al medio, un 35 al medio, un 35, un 35. Y además, ¿qué otra cosa es el patrón del resultado? Que el último número siempre va a ser 6. ¿Sí? Entonces, fíjese, la cantidad de cuatros, aquí tengo, ¿qué tengo que ir completando? Ir poniendo números cuatros a la izquierda o 5 si lo quiere ver a la derecha. En realidad el 13 es el del medio, tengo que considerar el 3 en realidad no es 35 sino que el 13 es el patrón. El 3 es el que está al medio, ¿cierto? Y el 6 tiene que ir al final. Eso va en todos los resultados. Entonces, tanto a la izquierda como a la derecha del número tengo que poner 4 y 5. Cuando son dos 6 le resto uno, ¿cierto? Sería un 4 y un 5. Cuando son 3 6 otra vez le resto uno. 3 menos uno que son, ¿por qué 3? Porque son 3 6. Le resto uno sería 2. Entonces, al lado izquierdo del 3 quedan dos 4 y al lado derecho dos 5. Luego, cuando son 4 6 le resto uno que sería 3. Entonces, al lado izquierdo del 3 quedan 3 4 y al lado derecho 3 5. Y así sucesivamente. Entonces, ahora usted compruebe, ¿cuál es la idea? Que usted compruebe en este número grande si este patrón que acabamos de ver se cumple o no, o compruebe que se cumple el patrón. Ahora usted me puede decir, ah, pero esto, profesor, lo puedo sacar en la calculadora. Intente sacar este número enorme en la calculadora al cuadrado. La calculadora no va a ser capaz de mostrarle todo este resultado. Entonces, por eso son importantes estos razonamientos, porque nos van a permitir poder obtener valores matemáticos sin tener que hacer la operación matemática en la calculadora o nosotros a mano. Imagínese hacer esto a mano. Horrible. Ya en cambio, si encontramos patrones, podemos llegar al resultado que es el resultado de esta potencia, es el resultado correcto, pero encontrando patrones. Ese entonces va a ser el razonamiento inductivo deductivo. ¿Ya? Por lo que podemos concluir que el razonamiento deductivo es el proceso de hacer conclusiones juntando hechos conocidos, encontrar patrones, para dar un argumento razonado para un nuevo hecho. ¿Ya? Aquí se resume todo en encontrar patrones y luego utilizar ese patrón para poder concluir lo que me están preguntando o responder lo que me están preguntando. Y con eso terminamos esta clasecita. ¿Ya? Son más contenidos, quizás más largos de entender que lo que vimos en la unidad uno, pero son súper interesantes. ¿Ya? Así que quedo atento como siempre a cualquier duda. Recuerde que ya tiene que empezar a resolver eh, la evaluación final de esta unidad, que ya es la primera nota, ¿cierto? Con ponderación. Así que tiene toda esta semana para hacerlo. Recuerde que la entrega es el domingo de la próxima semana, así que como siempre quedo atento a cualquier duda que pueda tener de los contenidos. Me puede escribir y yo encantado le voy a ir contestando y resolviendo todas las dudas que tenga. Así que, Daniela, que esté muy bien y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.